Bienvenidos a One on One, el programa de entrevistas donde las grandes figuras del derecho, la política y la sociedad revelan sus historias. Hoy recibimos en nuestro estudio a nuestro querido profesor y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana, el doctor José Bienvenido Pérez Gómez. Un profesional con una trayectoria intachable, un hombre justo, luchador y ejemplo para muchos que han tenido el placer de conocerlo. Mi nombre es Julián Olasco y esto es One on One. Bienvenido, doctor José Bienvenido Pérez Gómez, o mejor dicho, profe, a este espacio. Para nosotros es más que un placer recibirlo. Gracias, Juliet. Realmente el placer vamos a compartirlo. ¿Ok? Sí. Bueno, profe, iniciamos esta entrevista con la siguiente pregunta. Nosotros lo conocemos a usted como esa figura representativa de la Escuela de Derecho y la Universidad Iberoamericana. Lo vemos como ese decano, ese mediador en ciertas circunstancias, cariñosamente nuestro PG, pero ¿quién verdaderamente es José Bienvenido Pérez Gómez? José Bienvenido Pérez Gómez. Primero, nací en Azua de Compostela, un 22 de marzo de 1947. Hice mi bachillerato en esa ciudad y en abril de 1967 vine a la capital a estudiar Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña con la ayuda de unos familiares. Ahí duré 5 años, me gradué el 19 de noviembre de 1972. De manera que en este mes de noviembre 19 cumplimos 52 años de habernos graduado. Me dediqué a la práctica profesional y tuve que hacerlo solo, porque no tenía en la familia antecedentes de abogados en el círculo familiar. De manera que yo me lancé solo a practicar la profesión. Tuve la ventaja, la suerte, diría yo, que justamente poco antes de graduarme comencé a trabajar en muy buenas condiciones de trabajo. Y para la época, estamos hablando de medio siglo, la práctica que existía era que los recién graduados comenzaran su práctica por los juzgados de paz. Y vertiginosamente entonces uno se iba entrenando y después ascendiendo a primera instancia, Corte de Apelación y Suprema Corte de Justicia. Me tocó una práctica bien activa, muy activa, en un famoso juzgado de paz de la tercera circunscripción del Distrito Nacional en la calle José Fabrea. Básicamente manejaba casos de responsabilidad civil. Quizá por eso viene desde ahí, desde mis inicios, esa vertiente. Y precisamente ahí logré un gran entrenamiento porque en ese juzgado de paz se daba la particularidad que concurrían a litigar los mejores abogados básicamente de la capital. Qué bien, profe. ¿Recuerda usted algún momento de su infancia o juventud que haya influenciado directamente en su decisión de estudiar Derecho? Bueno, como te explico, familiarmente no tenía a nadie con el antecedente de que estuviese abogado en la familia. Sí recuerdo que desde mi infancia, principalmente inclusive desde la primaria, cerca de donde estaba la escuela, funcionaba el juzgado de paz. Y entonces yo con frecuencia asistía al juzgado de paz. Obviamente por razones de edad no me dejaban entrar. Claro.
y por consiguiente buscaba la forma de cómo yo ir viendo todo el manejo de sus procesos. Por eso tengo gratísimos recuerdos visualizo en este momento ese juzgado de paz, el juez exactamente que todavía vive y que llegó a ser presidente de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y precisamente ahí comenzó mi inquietud. Siempre tuve también desde muy joven una gran inquietud por la lectura. Básicamente todo lo que me caía yo lo leía. Y teníamos un círculo de amigos muy pequeño, donde buscábamos la forma de conseguir obra para ir más o menos familiarizándonos con la lectura. Ese es básicamente los recuerdos que tengo de mi infancia en lo que se refiere al inicio de la carrera. Qué bien. Todos tenemos un qué o un quién que mayormente nos impulsa a iniciar nuevas aventuras, por así decirlo. ¿Qué o quién fue su motivación para iniciar su carrera como docente? Bueno, como docente siempre tomé la decisión de no ir a impartir docencia sin tener práctica. Siempre creí y soy un convencido que la práctica docente debe estar estrechamente vinculada a la práctica de los tribunales. Originalmente comencé en APET, gracias a un amigo que también nos graduamos juntos, una persona muy conocida, hoy una figura pública, entrañable hermano, Juan Francisco Puello Herrera, que era profesor de Derecho Comercial, y entonces en un momento tenía tantas secciones que me pidió que fuera a impartir docencia allá. De manera que mi primera asignatura en mi práctica docente fue Derecho Comercial. Eso fue en el año 1982. Y pasé después a impartir docencia en mi alma mater, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Ahí pasé 9 años, hasta que el doctor Jorge Azuero Isa, fundador de la Escuela de Derecho, me pidió que viniera aquí con un contrato a impartir docencia, pero de manera exclusiva. De manera que tuve que renunciar de la Pedro Enrique Ureña, mi alma mater, y tuve que renunciar también de la Universidad Tapet. Así comencé yo en UNIBE y todavía permanecemos aquí, gracias a Dios. Ay, qué bien, profe. Y estoy totalmente convencida que todos los estudiantes que han pasado por sus manos se sienten orgullosos de ver su transformación y verdaderamente aprender de usted. Gracias, muchas gracias. Bueno, siguiendo este lazo, ¿cuáles son las rutinas y hábitos que usted ha tenido desde el inicio de su carrera como profesional, que usted considera que han sido claves para alcanzar el éxito que usted ha tenido tanto a nivel personal, profesional y académico? Siempre he creído que la parte esencial en el desarrollo profesional es la práctica. Y al mismo tiempo una práctica diversificada en los inicios. Eso fue lo que hice. Ejercía en todas las materias. Y eso me permitió ir desarrollándome. Siempre digo, y lo reitero, porque fue una experiencia personal, de que el desarrollo profesional de un joven abogado está en la práctica del derecho penal. Aunque ustedes no lo crean, porque ustedes me han visto a mí básicamente como docente en el área del derecho privado, mi formación original, mi verdadero desarrollo profesional fue en el ámbito penal. Qué curioso, profe. Exacto. Y eso sí me ayudó muchísimo a desarrollarme profesionalmente y también en el área docente. Porque eso me permitió, ahora que le he agregado la parte privada,
me permitió agregarle precisamente a la docencia esa experiencia. Por eso siempre he creído que un aspecto esencial en un docente es combinar la parte teórica con la experiencia práctica en los tribunales. Usted que ha sido mi discípula sabe, yo lo he dicho muchas veces, esto es así, pero en la práctica profesional lo que ocurre es esto de este modo, de esta manera. Eso es así. Doctor, nosotros sabemos que en la vida se nos presentan ciertos obstáculos que nos permiten, a la hora de alcanzar ciertos logros, agradecer y aprender de los mismos. ¿Usted pudiera compartirnos algún desafío que usted haya atravesado en su carrera profesional y cómo lo superó? Los desafíos siempre existen para el joven profesional. Lo que uno tiene que tener es la suficiente firmeza y entereza de superarlo. Y siempre, de una manera u otra, siempre aparece alguien también en el camino que lo ayuda a uno. Yo tuve un mentor, precisamente tengo la obligación de mencionarlo, y murió hace apenas 3 meses, el doctor José María Díaz Ayes. Fue una de las personas que más me protegió y que más me ayudó en los inicios de mi práctica profesional. Recuerda que dije que salí de la universidad no es como ahora, que por lo menos está la experiencia del paralegal. Era de la universidad a los tribunales. Y en eso realmente yo conté con una gran ayuda. Pero siempre con la firme voluntad de vencer todos esos obstáculos. Y esos obstáculos usted puede perfectamente vencerlos porque es un reto a base de disciplina, de estudio y de la decisión firme e irrevocable de llegar precisamente a lo que uno realmente aspira, que es por lo menos, humildemente, que a uno lo reconozcan como abogado. Excelente mensaje, profesor. Esa es la finalidad. ¿Pudiese comentarnos, querido y estimado profesor, cuál ha sido su momento más memorable en su trayecto profesional que le ha dejado una impresión duradera? Hay muchas, pero hubo una en particular que realmente dejó en mí una gran experiencia profesional, y fue el manejo de un caso criminal. Se trató de una madre que presentó una acusación de abuso sexual contra su hijo de parte del padre, un reconocido arquitecto. El propósito básicamente era una forma como de inhabilitarlo, de manera que ella pudiera llevarse el menor a los Estados Unidos donde ella vivía. Ese caso lo manejé junto con el doctor Andrés Marrancini Pérez. Y tiene una particularidad que te voy a revelar. Tú sabes que el Código Procesal Penal entró en vigencia el 27 de septiembre de 2002. Fue que se promulgó, se publicó. Y ese código estableció una vacatio legis de 2 años. De manera que entonces el código entraba plenamente en vigencia el 27 de septiembre de 2004. El último día en que iba a entrar en vigencia el Código Procesal Penal fue que ese caso se conoció y se decidió. Si no ocurría así, entonces pasaba a tener que ser conocido conforme a la nueva legislación procesal penal. ¿Por qué me marcó? Estaba en juego, primero, un padre con una falsa acusación y peor aún, que envolvía a un menor. Pero tuvimos la suerte. Se habla muchas veces de la mano de Dios en los procesos penales.
Y fue que me tocó un excelente juez, que está en la judicatura, no está en el área penal, está en el área laboral, y tengo la obligación también de mencionar su nombre, el doctor Sergio Ortega. ¿Por qué? Tuvo un manejo excelente. Tomó la decisión de fijar una audiencia un sábado para él recibir en su despacho al menor. ¿Usted sabe lo que hizo? De los juguetes de su hijo en su casa, los llevó a su despacho para ir ambientando la presencia del menor ahí. Y en un momento determinado hizo que el padre entrara. Cuando el padre entró, la reacción de ese niño con su papá realmente fue indescriptible. Ahí mismo el juez formó su convicción de que esa acusación era completamente falsa. Se impactó de tal manera ese niño que el niño hasta colapsó y fue necesario llevarlo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la Clínica Abreu. De manera que ahí tuve esa experiencia profesional inolvidable. Tengo un proceso penal representando yo una parte civil en San Juan de la Maguana, en la Corte Penal de San Juan de la Maguana. Y resulta que antes existía una ley en materia criminal de que los recursos ordinarios o extraordinarios no eran suspensivos. Esa ley del 53. Inclusive se le conocía como la ley Pina Acevedo, porque Ramón Pina Acevedo fue el autor de ese proyecto de ley. El propósito de la ley es justamente evitar que los juicios se extendieran a través del mecanismo de los recursos. De manera que entonces obligaba al juez a continuar, no obstante la interposición de esos recursos. Mi adversario planteó un incidente, yo me opuse, la Corte lo rechazó y él entonces inmediatamente vía secretaría declaró que él interponía el recurso de apelación. Cuando me dieron la palabra, yo tenía con el código la ley 3723 de 1953, muy cercana a la antigua ley de casación. El procurador general de la Corte, como yo era parte civil, estaba a su lado. Me dijo, joven abogado, ¿y de dónde usted sacó esa ley? Entonces yo le pasé el código. Debo decirte que obviamente el procurador ni la Corte conocían la existencia de esa ley. Lo rechazaron, continuamos y yo pude concluir al fondo. Después, muchísimos abogados de San Juan de la Maguana siempre me identificaban. Usted fue el que identificó esa ley que en San Juan de la Maguana no se conocía. Esos son parte de los recuerdos que tengo, son muchos. Como usted bien dice, profe, momentos inolvidables que marcan la vida. Inolvidables. Profe, en ese mismo sentido, ¿cuál considera que ha sido su mayor logro en el ámbito académico hasta la fecha? En el ámbito académico, mi mayor logro y para mí mi mayor satisfacción ha sido poder transmitir lo poco que yo sé a todos mis discípulos, sin reservas. En ese aspecto es mi mayor satisfacción. Muchas gracias, profe, por esa respuesta tan satisfactoria para sus discípulos, como usted bien dijo. Gracias. Siendo el doctor José Bienvenido Pérez Gómez un hombre tan ocupado, que tiene tantas responsabilidades cada día y en cada momento, ¿cuáles son esas actividades o pasatiempos favoritos que le permiten a usted desconectar del ámbito jurídico y recargar energías? Te lo voy a sintetizar en este aspecto, en este sentido. Viernes, sábado y domingo, religiosamente, yo tengo
una reunión con la familia, principalmente con 7 nietos que tengo. Un varón y 7 hembras. Wow. De manera que esa es la fuente donde se produce ese rompimiento entre la actividad profesional, académica, todas las semanas. Bueno, profe, en este momento vamos a entrar a un segmento titulado Los estudiantes preguntan, en el cual algunos estudiantes de nuestra Escuela de Derecho realizaron algunas cuestionantes para usted. Me permitiré leerlas. Sí, de acuerdo. Okay. En un primer orden, Sara Núñez pregunta, ¿qué significa para usted ser un buen abogado? Ser un buen abogado significa tener primero tratar de tener una sólida formación profesional. Algo que dije al principio también. La especialización debe llegar al final. En la primera etapa debe ser integral. No tenerle absolutamente miedo a nada. Incursionar en todas las materias. Sabe, Juliet, que el derecho tiene la particularidad de que son muchas ramas. Penal, civil, administrativo, laboral. De manera que tratar de ser lo más completo posible. Y lo más completo para ser como abogado es no tener límites en cuanto... Es más, lo que hago es estudiar otras materias para formarme independientemente de la que yo practico con frecuencia. Y naturalmente, algo consustancial a un buen abogado. La ética, los principios. Es decir, cuando se está en la práctica profesional, se debe responder a criterios básicamente éticos. Porque eso es lo que proporciona finalmente satisfacción y tranquilidad. El trato con el cliente, la consideración al cliente, es también fundamental en un buen abogado. Hay abogados que se olvidan de eso. Recientemente, ahora en el fin de semana, un joven abogado me preguntaba que cuánto cobraba por una demanda de referimiento. Digo, ¿cuál es el monto? Dice, 11 millones de pesos. Digo, no olvides que en ese referimiento hay también una cuestión de fondo. El cliente no lo puede ni debes maltratarlo tampoco, porque solamente te va a utilizar una sola vez. Muchas gracias, profesor. La estudiante Gabriela Bisonó pregunta, ¿cómo ha evolucionado el campo de la responsabilidad civil a lo largo de su carrera y cuáles considera que son los retos actuales para quienes se dedican a esta área? Bueno, con la responsabilidad civil, Juliet, se está produciendo una verdadera revolución. Por lo siguiente. En la época de mi práctica profesional, estaba muy imbuida por el concepto tradicional de la responsabilidad civil. Los 3 requisitos clásicos que conocemos, que subsisten todavía, el daño, la falta y la relación de causa-efecto. Precisamente en una actividad que tuvimos recientemente del profesor Edgar Torres, me comentaba el doctor Subero, que es el autor del libro que seguimos aquí en Responsabilidad Civil, que él iba a participar en una actividad en homenaje al profesor Juan Manuel Pellerano Gómez, y el tema elegido por el doctor Subero para esa actividad es la constitucionalización de la responsabilidad civil. Esto nada más nos da una idea hasta dónde ha evolucionado la responsabilidad civil, que ya tiene un carácter constitucional. Por ejemplo, el 148 que tú conoces de la Constitución de la República habla de responsabilidad civil de los funcionarios públicos. De manera que ya la época en que un funcionario público, ejerciendo la función pública, podía salir liberado
inmune de actos cometidos en el ejercicio de la función. Hoy no. Hoy puede ser perseguido reclamando la reparación de daños y perjuicios producto de esas actuaciones. En el caso de medio ambiente también está constitucionalizado, pero no solamente ahí. Si nos vamos ahora a la gran discusión, porque la gran discusión siempre fue históricamente cuál es el fundamento de la responsabilidad civil. Si es la falta, si es el riesgo o es la garantía. Obviamente la Suprema Corte de Justicia Dominicana tradicionalmente se inclinó siempre por la falta. Sin embargo, ahora estamos viviendo un fenómeno nuevo en responsabilidad civil, que es el problema de la objetivación de la responsabilidad civil. De manera que la tendencia y la línea es lo que plantea el doctor Suero, que no creo que sea tan próximo como él lo ve, de que el próximo paso en cuanto a la evolución de la responsabilidad civil es objetivarla. Yo tengo amplísimas reservas sobre eso, principalmente muchos riesgos, principalmente en ciertas áreas de la responsabilidad civil, como la responsabilidad civil médica, que ha tenido un crecimiento y un desarrollo realmente impresionante. Solo hay que ver la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia para uno darse cuenta en ese aspecto. Otro aspecto que marca una verdadera revolución es ahora la Suprema Corte de Justicia introdujo la obligación de seguridad. Comenzando porque la obligación de seguridad no tiene fundamento legal. Y ahora estamos corriendo el riesgo de que casi todos los casos de responsabilidad civil o problemas de responsabilidad civil queremos visualizarlo a través de una obligación de seguridad. De manera que objetivación de la responsabilidad civil, constitucionalización de la responsabilidad civil, estamos frente a una verdadera revolución en el campo de esta importantísima área de las obligaciones, porque en definitiva responsabilidad civil no es más que derecho de obligación. Y qué bien, profe, esa revolución que estamos viviendo. Sí, claro. Profe, a mí se me acercó un estudiante hace unos minutos haciéndome una pregunta que quería redactarla, pero le dio un poquito de vergüenza hacerla. Sí. Pero yo la voy a hacer de igual manera, porque yo sé que usted es un profesor abierto. Él me preguntaba, ¿cómo usted puede retener los nombres y apellidos de tantos estudiantes que han pasado por sus aulas? Siempre ha sido parte de una concepción que tengo. Yo voy, por ejemplo, y eso creo que ahí está en parte de la respuesta. Yo voy a un restaurante y la persona que me va a atender, lo primero que yo le pregunto es, ¿cuál es su nombre? Para yo llamarlo por su nombre. Creo que ahí tiene la respuesta de por qué mi interés siempre en tratar de conocer y dominar los nombres de mis discípulos. Agradecemos a cada uno de los estudiantes de la Escuela de Derecho que realizaron estas preguntas tan valiosas al doctor José Bienvenido Pérez Gómez. Y ya, estimado profesor, para culminar esta hermosa entrevista, siendo usted profesor de tantas décadas y decano de nuestra Facultad de Derecho, le cuestionamos, ¿cómo le gustaría al doctor José Bienvenido Pérez Gómez ser recordado por sus discípulos? Bueno, una pregunta un poco difícil de poder responder, pero siempre que me traten de recordar con cariño y que siempre piense que este humilde profesor, este humilde académico, en las aulas siempre trató de dar lo mejor para enseñarles a ellos a ser mejores y buenos abogados. Muchísimas gracias, profe. Bueno, con esta hermosa respuesta culminamos esta entrevista al doctor José Bienvenido Pérez Gómez. Profesor, yo tengo la total convicción de que cada estudiante o persona que ha tenido el placer de conocerle se va a sentir feliz de escuchar la historia detrás
de ese ser humano tan grande que es usted. Para nuestros espectadores, no olviden suscribirse para más entrevistas de One on One y hasta la próxima edición.